muchas gracias por la invitación, muchas gracias al grupo de Polemos y por haberme puesto en esta mesa en la cual he escuchado cosas fantásticas, pues tanto de la profesora Benati como del profesor Garro, ¿no? De hecho, me han hecho pensar un montón mientras estaban haciendo cada uno sus exposiciones. He tomado nota de algunas cosas que incluso me hacen variar lo que iba a conversar. Y voy a robarle a la doctora Benati esta expresión de los modelos contaminados. ¿Qué más claro que lo que ocurre aquí en el Perú, ¿no? Este tema de la codificación, americación o uniformización del derecho de contratos en el Perú tiene una data y tiene una impronta que ha venido dispuesta por temas efectivamente sociales, políticos, económicos, cambios en la regulación. Acordémonos que el Perú era a finales de los 60 un país sumamente cerrado, una economía absolutamente cerrada. En el año 68 hay un golpe militar. Ese golpe militar nos llevó a una dictadura hasta 1980, que recién recobra la democracia, la República del Perú. Durante los años previos, la economía era prácticamente cerrada. En los años 80 tampoco hubo mayor suerte de una globalización o de una apertura económica. Acordémonos que era incipiente a raíz de los 80 con el primer gobierno de Fernando Belaúnde y posteriormente con el gobierno de Alan García, que trató de implementar ciertas políticas económicas para abrir la economía, que al comienzo resultaron favorables, posteriormente se vieron atacadas y hubieron algunos intentos incluso de estatización. Todos recordamos aquella memorable oportunidad en la cual incluso se pretendió estatizar toda la banca del país. Esto obviamente generaba una contracción de los modelos internos y del estudio, no solamente de parte de los proyectos económicos, de las inversiones extranjeras, de la amigabilidad que tenía que tener el derecho respecto al comercio internacional, al comercio nacional, a las inversiones, a la proyección de la contratación mercantil, que estaba contraída en esa oportunidad. Y esto se abre a partir de los 90s y un cambio fundamental regulatorio, no solamente constitucional, sino de todas las demás leyes. No que duda cabe de los que estudiamos en la universidad entre los 80s y inicios de los 90s, ninguna de las leyes que son aplicables el día de hoy estaba vigente en aquella época. De hecho, no habían estudios en la universidad en las cuales nosotros pudiéramos entender cuestiones que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones fundamentaron, empujaron y verificaron el tema económico. No es menor señalar que incluso a comienzos de los 90, cuando hay un cambio de modelo económico en el Perú, el Perú tiene un ministro de Economía y que viene educado de universidades de Estados Unidos y con doctorados en universidades inglesas, que de la misma época del comienzo incipiente de los gobiernos de Margaret Thatcher, cuando era primera ministra de la Gran Bretaña, cuando tenía de Inglaterra, cuando se aplicaba una política liberal. Y eso se impregnó dentro del Perú de manera, como digo, por parte de autoridades, abrió la economía del país y generó una política liberal y generó el cambio de la legislación y la atribución y la promulgación de diversas leyes de promoción de inversión en diferentes áreas de los sectores de la economía, ¿no? Múltiples, que dieron lugar a inversiones extranjeras, privatizaciones de empresas y que generaron esta vuelta en marcha de todo el proceso económico, ¿no? Yo recuerdo en la oficina en esa época teníamos contratos que eran extraordinarios y que no eran de vista usual, que hoy día son la componente usual en las negociaciones, pero por ejemplo los primeros contratos de franquicia que entraban al Perú y uno veía en la oficina, y uno estaba en la oficina y se encontraba con un documento de 70 páginas, y uno decía, ¿pero qué es esto? ¿No? Es un documento de 70 páginas con múltiples, además un contrato que a su vez tenía subcontratos, ¿no? Porque un contrato de franquicia lleva una licencia maestra, know-how, licencia de marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Y adaptar esa contratación, muchos de los contratos venían en inglés, los contratos todos venían en inglés, y había que traducirlos, adaptarlos, modificarlos, no porque no se fueran a firmar en inglés, porque al final se firmaban en inglés, sino que se firmaban en inglés y también se firmaban en castellano y tenían que ser también determinados para
poder hacerlos y ponerlos en práctica en el Perú. Lo mismo en el tema de las compras de empresas y en las privatizaciones, ¿no? En aquella época los estudios de abogados de Perú, algunos que saltaron a la palestra y que tuvieron mucha exposición y que se generaron muchas y las mejores y mayores operaciones, eran justamente las privatizaciones de empresas en el Perú, estatales a privados. Eran contratos y operaciones muy complejas, que en los cuales nosotros también nos veíamos con contratos con cláusulas extraordinarias que no eran las comunes y corrientes que se negociaban de día a día en las situaciones en el Perú. Máxime teniendo en cuenta todo este escenario histórico, social, económico, político y legislativo. A dicha cuenta es que se producen una serie de cambios regulatorios, ¿no? Lo mismo en el tema de toda la contratación mercantil, esto empuja absolutamente todo, y que genera ciertas dicotomías y genera ciertas situaciones que son extraordinarias y curiosas en el Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando uno verifica en el tema mercantil de contratación claramente está influido por el derecho americano. Las cláusulas de los contratos, muchísimas cláusulas de los contratos, si tengo tiempo me voy a referir a alguna de ellas, entre los contratos de compra-venta de empresas, pactos de accionistas, contratos de licencias, como veníamos diciendo, muchísimas situaciones mercantiles en las cuales las cláusulas, las condiciones venían predispuestas por el sistema americano. Y esto contaminaba, por así decirlo de alguna manera, otras ramas del derecho, porque esto se veía en el derecho de la construcción, se veía en el sector eléctrico, hidrocarburos, en el derecho administrativo, que duda cabe, las resoluciones de parte de la autoridad pasaron a ser y a citar solamente jurisprudencia extranjera, incluso teoría y doctrina extranjera, que hasta el día de hoy está manifestada en resoluciones administrativas de la autoridad correspondiente, por ejemplo, la autoridad de competencia. Para los que litigan en el área de competencia verán que es ineludible verificar resoluciones. Los primeros casos de competencia y de concertaciones de empresa tenían que ver muchísimo con teoría americana. Uno iba a las bibliotecas de las universidades, recuerdo en esas épocas, el año 93, el 94, y no encontraba un solo libro de temas de derecho de competencia, cómo es que funcionaba. Era extrañísimo, uno tenía que inmediatamente mandarse a exportar o traer y pedir libros para poder relacionarse con toda esta estructura teórica y que ahora venían a manifestarse en procedimientos y en procesos judiciales que tenía una impronta norteamericana de cómo es que se realizaba y cómo se deberían regir los mercados y cuáles debían ser las leyes de los mercados. Entonces, aquí se vieron afectados, como decía yo, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho minero, que duda cabe, incluso nosotros tenemos dentro de los contratos en minería, en la propia Ley General de Minería y el reglamento de la Ley General de Minería peruana, se dice, y yo creo que esta fue una pasada de mano, o fue una cuestión que se les pasó en algún momento en la revisión de los textos, para los acuciosos pueden ver que se regula no solamente los contratos de colaboración empresarial, sino expresamente se habla de joint venture, cuando el joint venture no tiene una regulación específica y concreta dentro de nuestra regulación, ¿no? Siendo el nuestro un derecho hasta esa época eminentemente estatutario. Hoy día, el derecho estatutario peruano ha pasado a ser este mix, y por eso me encantó esta denominación de modelos contaminados, ¿no? Donde hay, además del derecho estatutario, nosotros estudiamos leyes, estudiamos códigos civiles, donde está toda la terminología y comprende todo el tema contractual, obligacional, y de responsabilidad civil, responsabilidad civil obligacional y la extracontractual. Y también tenemos muchísimos precedentes de carácter administrativo de múltiples reguladoras donde se verifican ciertas cuestiones que también empujan, complementan las cuestiones que ya tenemos de manera estatutaria. Un tema curioso ahí también, y en respuesta un poco al doctor Garro, que señaló una cuestión que a mí me apena mucho, y es que el tema de la jurisprudencia, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué en el Perú no hay suficiente jurisprudencia o no existe jurisprudencia sobre determinadas cuestiones? Las cuestiones más importantes, lamentablemente, y sobre esto también han teorizado, incluso en los mismos Estados Unidos, los profesores de Derecho, tiene que ver con cómo es que se adopta o cómo se toman las reglas contractuales o las reglas de riesgo, las reglas de responsabilidad que también mencionó la doctora Benati,
dependiendo de quién es el actor, quién es el agente. Es decir, se estudia si es que esto tiene que ver un poco con la sofisticación de los agentes. Los agentes más sofisticados tienen reglas más complejas, menos complejas. Los agentes menos sofisticados tienen reglas menos complejas. Entonces, esta situación nosotros la vemos pasar dentro de nuestra regulación de manera incluso nuevamente con temas que saltan a la luz y en los cuales los grandes casos, los grandes más complejos, los casos que son o podrían ser más ricos y que podrían generar jurisprudencia en relación a la interpretación contractual o a la aquiescencia de nuevas reglas o a la adopción de reglas específicas y concretas o al moldear las reglas concretas, ya sea de la contratación, de la negociación, etcétera, de los contratos, de las obligaciones consistentes con ellas y las responsabilidades consecuentes, hoy día se verifican en una jurisdicción paralela, que es la jurisdicción arbitral. Es decir, lamentablemente nuestra jurisdicción judicial, nuestro sistema judicial está impregnado de casos, los jueces tienen miles de casos que resolver y la casuística más compleja y sofisticada, como decía, no es llevada a los tribunales judiciales ordinarios, sino que es llevada a la jurisdicción arbitral. Una jurisdicción que y ha resultado ser mucho más expeditiva, en algunos casos también, lamentablemente, bueno por la sede arbitral, malo por la sede judicial, con profesores de derecho involucrados en esas ramas y en esas materias, conocedores del derecho continental y del derecho americano, que informan a la teoría general del derecho de obligaciones, de contratos, de responsabilidad, donde se resuelven los casos más sonados, los casos más complejos, los casos más onerosos. Y que esto deja a nuestra jurisprudencia sin esa temática y sin esa posibilidad de generar justamente eso para la cual está llamada, ¿no? Que es la jurisprudencia que tiene que ver con la casuística y que tiene que ver con la impregnación de cuál es la teoría general y qué es lo que nos debemos informar. Contrariamente, en el derecho americano funciona, en el common law, funciona de manera distinta. Son los jueces y el derecho, podríamos decir que es un poco más vivo, ya se ha dicho aquí, es más dinámico, más eficaz y está dispuesto sobre una base conceptual que lo que requiere es que el comercio sea rápido, sea dinámico, se produzcan, las transacciones efectivamente se realicen, la economía camine. No es para nada extraño que uno de los jueces más importantes del séptimo circuito de apelaciones de Chicago haya escrito un libro que ha sido el más citado en el siglo XX por los académicos, que es Richard Posner, que es un experto en derecho y economía. Una persona que, como decíamos, que está entre los dos mundos, que es una persona que era un abogado, perdón, ya lo maté, mil disculpas a Richard Posner, que es un abogado y que al mismo tiempo es un economista. Me estaba acordando de Coase, que lamentablemente, bueno, ya tenía era de muy avanzada edad al momento de su muerte también, que produjo cuestiones maravillosas y que ayudaron al mundo del derecho a la economía y que enseñaba en una escuela de derecho también. Entonces, no es extraño, pues, que los jueces allá se verifiquen y haya un derecho mucho más vivo y que sea la jurisprudencia la que tome y que verifique cómo es que se tienen que realizar los contratos, cómo es que se verifican las obligaciones y cómo las responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, esa situación la hace, como decíamos, lo hace un derecho mucho más dinámico. Los abogados allá, a raíz de eso, escriben y redactan las cláusulas de los contratos de acuerdo justamente a cómo piensan los jueces. Porque si en el caso negado un contrato va a llegar y va a terminar siendo un tema que es lo peor que le puede ocurrir a una parte que ha negociado un contrato, llegar a un conflicto de intereses que tenga que ser resuelto por una tercera persona. Los abogados tienen una impronta en la cual verifican que los contratos sean muy detallados, muy específicos y que traten de ser los más completos posible. De acuerdo con lo que se ha dicho, los contratos completos son muy raros, muy difíciles, es una cuestión casi imposible, ¿no es cierto? Realizar un contrato en el cual todas las estipulaciones, todas las condiciones, todas las divergencias, todos los escenarios posibles sean dispuestos por esa negociación, en esa redacción, en ese compromiso asumido por las partes.
Pero un abogado norteamericano, por eso es que yo les contaba esta anécdota, uno recibe contratos gigantescos y uno dice, pero ¿por qué? Porque tratan de ponerse en todas las situaciones y tratan de expresar la voluntad. Y los jueces americanos entonces resuelven sobre esa voluntad y no hay una teoría, si bien es cierto, hay principios generales, está el American Law Institute, que verifica ciertos principios, y los jueces son los que han elaborado ya desde hace mucho tiempo ciertos principios generales del derecho, de los contratos. Lo cierto es que las partes no creen en la intromisión de los jueces en esas relaciones y los jueces tampoco son proclives a entrometerse en los contratos, ¿no? El principio pacta sunt servanda es una cuestión ideal y fundamental en el derecho norteamericano y que se ve impregnado en las situaciones contractuales que ellos manejan. Entonces, aquí la situación es que eso ha generado que hoy día en el Perú también la americanización de los contratos se vea mucho más en el tema, como decíamos, de carácter mercantil, donde los contratos son suscritos, son negociados, son ideados, son estructurados, se habla hoy en día de la ingeniería contractual, ¿no es cierto? Son estructurados de una manera tal que uno prevea ciertas condiciones, la mayor cantidad de condiciones, y se toman muchísimos elementos del derecho norteamericano para poder estructurar los contratos aquí. En muchas áreas. Una de las áreas más explotadas hoy en día, porque es una cuestión que llama mucho la atención y que por supuesto son los deals más importantes, tienen que ver por el monto de las transacciones, tienen que ver con las operaciones de M&A. Pero desde allí, desde el nombre de denominarles a las compras de empresas, a las adquisiciones de empresas, a las fusiones de empresas, a las escisiones de empresas, M&A, uno ya ve cómo el derecho norteamericano efectivamente ve estas operaciones como una situación económica más que como una situación jurídica, ¿no es cierto? Mergers and acquisitions, las fusiones y adquisiciones. Y mergers ni siquiera uno lo traduce y no se verifica exactamente como lo verificamos nosotros en nuestra Ley General de Sociedades, porque en el derecho americano, en el derecho inglés, en el common law en general, hay muchísimas cuestiones que diferencian una operación de este tipo de otra, y además mucha gente cuando las trae al Perú confunde adicionalmente lo que es la propia estatuto jurídico con lo que tiene que ver con el financiamiento de este tipo de operaciones. Algunas personas toman algunas situaciones que son propias de la financiación de estas operaciones para ingresarlas dentro del tema jurídico que es diferente. Pero la idea aquí es que efectivamente el derecho peruano se ha impregnado extraordinariamente del derecho americano, no solamente de las teorías, cláusulas, modelos contractuales, los precedentes, todas estas cuestiones, sino que adicionalmente esto nos lleva a la reflexión de tener que ordenar el derecho peruano. Ordenarlo en el sentido de que no podemos tomar, o muchas veces se toman ciertos temas de derecho en una parte de la operación, pero no en otra. Y pongo un ejemplo clarísimo. Si bien es cierto, por ejemplo, en la contratación mercantil y en la contratación societaria, hemos mencionado los contratos de compra-venta de empresa, hemos mencionado los contratos de pactos de socios, entre otros, nosotros tomamos básicamente derecho americano como la luz impronta para poder realizar estas operaciones y para poder estructurar estas operaciones. Al momento de que esto llega y para nosotros el registro, por ejemplo, funciona como una cuestión habilitante de oposición y además en el caso de sociedades de eficacia. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal Registral están impregnadas por el derecho continental y más claramente por el derecho español. Uno verifica las resoluciones, los precedentes administrativos que son emitidos en CR con temas societarios, que es donde más hay y donde la doctrina societaria es mucho más amplia, sobre contratos y cualquier otra cuestión, y las citas y la doctrina, el pensamiento es absolutamente ligado al pensamiento de la teoría española o el pensamiento de la Dirección General del Registro y Notariado, que ahora, producto de la pandemia, medio de la pandemia, cambió de nombre, sobre las teorías que allí se manejan. Cuando en el lado práctico, en el lado de los abogados,
que trabajan y trabajamos en operaciones mercantiles, lo que nosotros nos regimos son por teoría americana y por modelos americanos. Y traemos cláusulas y traemos disposiciones del derecho americano que obviamente tienen que ser adaptadas a efectos de poder viabilizarlas con el derecho peruano. Esto es sumamente importante porque la viabilización también del derecho americano y el derecho peruano es fundamental, y es fundamental conocer también las diferencias sobre el particular. Por ejemplo, ¿no? los MOU, las Letters of Intent, estas cartas de intención, los memorándums de entendimiento entre las personas, para el derecho americano no son obligados. Es decir, no hay una responsabilidad por dejar de cumplir estas situaciones. Pero para el derecho peruano uno pensaría que está dentro de un precontrato o estaría negociando dentro de la buena fe y por tanto estamos dentro de la obligación propia establecida en nuestro Código Civil. Esto, por ejemplo, ha sido resuelto y se ha mencionado aquí también por el Código Civil argentino. El Código Civil argentino ya ha regulado estas situaciones en el año, bueno, el código se estructuró en el año 2014, pero empezó a regir en el 2015. Y este código tiene todas estas improntas en el cual resuelve esta situación de si la responsabilidad tiene o no que ver y si tiene que haber buena fe o no en una carta de intención. Eso en el derecho peruano tendríamos que ver a qué ley las partes se han propuesto que sea la aplicable para las tratativas dentro del contrato de compra-venta de empresa, por ejemplo. Luego, en otro contrato que hemos mencionado, por ejemplo, los contratos de franquicia, la ley peruana no tiene, por ejemplo, si bien es cierto, los contratos hoy día son una copia casi fiel de lo que ocurre en Estados Unidos, nuestra legislación no tiene una regulación en la que corresponde a responsabilidades correspondientes entre franquiciante y franquiciado. Esto también, por ejemplo, ha sido resuelto por la regulación argentina. En Argentina sí se tiene una regulación específica, contrariamente a lo que sucede en Perú, sobre si estos contratos son vinculantes, si vinculan al franquiciante y franquiciado y cuál es la responsabilidad consecuente. En el Perú se ha resuelto a nivel administrativo. A nivel administrativo sí han existido precedentes en los cuales se ha determinado si las obligaciones contenidas dentro de estos contratos y las relaciones que se han obtenido después de suscribir estos contratos y haberse visto estos contratos con la contratación masiva en general con todos los consumidores, tienen o no un impacto de responsabilidad respecto a las casas matrices. Esto es una cuestión, pues, fundamental conocer, ¿no? Porque, como veníamos conversando también, tiene mucho que ver cuál es la regulación, cuál es la jurisdicción, cuál es la competencia a la cual las partes se van a rendir para poder solucionar los conflictos relacionados a esta y otras cuestiones que se han programado dentro del contrato. No es lo mismo establecerse dentro de la jurisdicción americana, en la cual, por ejemplo, habíamos mencionado ciertas cuestiones son vinculantes y otras no. Por ejemplo, ¿no? en los contratos de compra-venta de acciones, perdón, de compra-venta de empresas, se puede establecer en el derecho americano que la operación puede estar predispuesta simple y llanamente a una condición que tiene que ser aprobada por el comprador. Eso en el Perú es imposible a raíz de nuestro Código Civil. No se puede tener una condición que dependa exclusivamente de una de las partes para darle validez y eficacia a la contratación. Entonces, hay ciertas situaciones que tienen que ser interpretadas de manera distinta y que tienen que ser amoldadas al derecho peruano, y es lo más importante que se tiene que tomar en reflexión aquí. Y tiene que haber también una situación en la cual se trate de, adicionalmente, uniformizar en la regulación interna, en la interpretación interna, en la solución de los casos internamente, tanto a nivel administrativo como judicial, como en la estructuración contractual, cuáles van a ser estas salidas y cómo es que vamos a tomar dentro de nuestro derecho estas situaciones. No es posible que tengamos jurisdicciones en las cuales se aplique una determinada regulación y tengamos otras jurisdicciones totalmente disociadas en las cuales haya otra regulación. Es clarísimo que el derecho americano, también como se ha dicho, y es imposible dejar de mencionarlo, por su importancia, por ser una de las economías más grandes del mundo, en América, nosotros somos parte de América, estamos dentro de la esfera de Estados Unidos de influencia económica
esta es la economía más importante, de donde vienen muchísimas teorías, muchísimos modelos, y donde lamentablemente la dinámica comercial, la dinámica mercantil, digo lamentablemente para las fuentes de derecho, la dinámica mercantil, la dinámica comercial es mucho más rápida que los estudios comerciales, que los estudios de derecho comercial, que los estudios de derecho mercantil. Las modificaciones que se producen en el tráfico mercantil son mucho más dinámicas y rápidas de lo que nosotros podemos realizar o podemos estudiar a la carrera. Más aún teniendo en consideración lo que hemos mencionado del contexto económico social, en el cual nuestra economía se abrió en un momento y tuvimos que absorber todas estas mecánicas y toda esta ingeniería para poder estructurar operaciones comerciales y para poder hacerlas viables. Es cierto y es normal que ocurran que haya un cierto momento o un campo, un tiempo en el cual nosotros tengamos que adaptarnos, pero es necesario que seamos conscientes que necesitamos una adaptación, necesitamos una uniformización y necesitamos una mayor especialización para poder comprender estas situaciones que sean, por lo menos dentro de la judicatura, una cuestión estándar de cómo es que se va a resolver esto y poder generar estudios y jurisprudencia adecuada a la medida de estas situaciones. La verdad es que iba a mencionar ciertas cláusulas y ciertas cuestiones, pero yo creo que para el tratamiento en general, el principio de permisión americano, etcétera, que tienen que ver pues con las diferencias que tenemos de interpretación, que lógicamente cada uno tiene postulados distintos, pero creo que como una introducción a esta situación y lo que ocurre dentro del derecho peruano y cómo es que el derecho americano ha influenciado de manera espectacular nuestra contratación, sobre todo la mercantil, y que tiene que ver con la civil, porque no tenemos un código mercantil de contratación ni nada por el estilo, nos regimos por las reglas del Código Civil para todo esto, que es la primera fuente para realizar, redactar, negociar todos nuestros contratos. Creo que quedo atento a las preguntas que se puedan formular y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias.